Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Vaet Hanan 45, 2, y supliqué. Deuteronomio de Barim 4, 5, 40. Miren, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Adonai mi Elohim me ordenó, para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van para tomar posesión de ella. Por lo tanto, obsérvelos, y háganlos, porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas estas leyes, ellos dirán, esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento, porque cuál nación hay que tiene a Adonai tan cerca de ella como Adonai Elohim, cuando sea que clamemos a él. ¿Cuál nación hay que tiene las leyes y estatutos como justo esta Torá completa que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy? Solamente tengan cuidado, y vigílense a ustedes mismos diligentemente por todo el tiempo que vivan, para que no se olviden de lo que vieron con sus propios ojos, para que estos estatutos no se desvanezcan de sus corazones todos los días de sus vidas. Antes bien, enséñenselos a sus hijos y nietos, el día que se pararon delante de Adonai su Elohim en Horeb, cuando Adonai me dijo, reúne al pueblo hacia mí, y yo les haré oír mis propias palabras, para que aprendan a tenerme temor por todo el tiempo que vivan en la tierra, y así ellos enseñarán a sus hijos. Ustedes se acercaron y se pararon al pie de la montaña. Y la montaña ardió con fuego hacia el corazón del cielo, con oscuridad, nubes y niebla densa. Entonces Adonai habló con ustedes desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de palabras pero no vieron figura alguna, solo había una voz. Él proclamó su pacto a ustedes, cual él ordenó a ustedes obedecer, las 10 palabras. Y él las escribió en 2 tablas de piedra. En ese tiempo Adonai me ordenó a enseñarles a ustedes leyes y estatutos, para que vivieran por ellos en la tierra, cual están entrando para tomar posesión de ella. Por lo tanto, cuídense. Puesto que no vieron figura de ninguna clase en el día que Adonai les habló en el monte Horeb desde el fuego, no se vuelvan corruptos y se hagan una imagen tallada que tenga la forma de ninguna figura, ni una representación de un ser humano, varón o hembra, o representación de ningún animal sobre la tierra, o representación de un ave que vuela en el aire, o representación de nada que se arrastre sobre el suelo, o representación de ningún pez en el agua debajo de la línea costera. Por la misma razón no miren al firmamento, al sol, la luna, las estrellas y todo en el firmamento, y se vuelvan extraviados para adorarlos y servirlos. Adonai su Elohim los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento. No, Adonai los sacó y los trajo del horno de fundición, fuera de Mitzrayim, para ser un pueblo de herencia para él, como lo son hoy. Pero Adonai se enojó conmigo por culpa de ustedes y juró que yo no cruzaría el Jordán para ir a la tierra buena, cual Adonai su Elohim les está dando para heredar. Antes bien, yo tengo que morir en esta tierra y no cruzar el Jordán. Pero ustedes cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Cuídense de ustedes mismos, para que no olviden el pacto de Adonai su Elohim, el cual él hizo con ustedes, y se hagan una imagen tallada, una representación de nada prohibido a ustedes por Adonai su Elohim. Porque Adonai su Elohim es fuego consumidor, un Elcaná, el poderoso celoso. Cuando ustedes ya hayan tenido hijos y nietos, hayan vivido un largo tiempo en la tierra, se hayan corrompido y hayan hecho una imagen tallada, una representación de algo, y así hayan hecho lo que es maldito a los ojos de Adonai su Elohim y lo hayan provocado. Yo pongo hoy al cielo y la tierra que sean testigos contra ustedes que rápidamente desaparecerán de la tierra a la cual están cruzando el Jordán para poseer. Ustedes no prolongarán sus días allí sino que serán completamente destruidos. Adonai los esparcirá entre los pueblos. Y entre las naciones que Adonai los llevará lejos, ustedes quedarán pocos en números. Allá servirán dioses que son el producto de manos humanas, hechos de madera y de piedra, cuales no pueden ver, oír, comer ni oler. Sin embargo, desde allá ustedes buscarán a Adonai su Elohim. Y lo encontrarán si lo buscan con todo su corazón y ser. En la aflicción de ustedes, cuando todas estas cosas hayan caído sobre ustedes, en el Aharit Yamim, ustedes regresarán a Adonai y escucharán lo que él dice. Porque Adonai su Elohim es un El Rajún, el poderoso de compasión. Él no les fallará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto con sus padres el cual él juró a ellos. De cierto, indaguen acerca del pasado, antes de que ustedes nacieran.
Desde el día que Adonai creó a los seres humanos en la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿ha habido algo tan maravilloso como esto? ¿Ha oído alguien algo como esto? ¿Algún otro pueblo ha oído la voz de Adonai hablando desde el fuego, como ustedes han oído, y permanecen vivos? ¿O ha tratado Adonai ir y tomar para sí una nación de las mismas entrañas de otra nación, por medios de pruebas penosas, señales, maravillas, guerra, una mano poderosa, un brazo extendido y grandes terrores, como todo lo que Adonai su Elohim hizo por ustedes en Mitzrayim delante de sus propios ojos? Esto fue mostrado a ustedes, para que supieran que Adonai es Adonai, y no hay otro aparte de él. Desde el cielo él causó que ustedes oyeran su voz, para instruirlos. Y en la tierra él causó que ustedes vieran su gran fuego. Y ustedes oyeron sus propias palabras saliendo del fuego. Porque él amó a sus padres, escogió a su cera después de ellos y los sacó a ustedes de Mitzrayim con su presencia y gran poder, para echar delante de ustedes naciones mayores y más fuertes que ustedes, para que él los pudiera traer y darles la tierra de ellos como herencia, como es el caso hoy. Sepan hoy, y establezcan en su corazón, que Adonai es Adonai en el cielo arriba y en la tierra abajo, no hay otro. Por lo tanto, ustedes guardarán sus leyes y mitzvot los cuales yo les estoy dando hoy, para que les vaya bien y a sus hijos después de ustedes, y prolongarán sus días en la tierra que Adonai su Elohim les está dando para siempre. Comentarios, hechos por su servidor. Después de proclamar los poderosos hechos de Adonai a favor de Israel, en una reseña histórica que resume los eventos desde la experiencia del pueblo con Adonai en el monte Sinaí hasta la llegada de Israel a la tierra de Moab, Mosé exhorta al pueblo a obedecer las demandas del pacto. La exhortación de Mosé es una apelación a la memoria de Israel. Como un pueblo unido a Elohim por el pacto, Israel goza de una situación privilegiada. Israel fue llamado para proclamar el amor y la gracia de Elohim a las naciones. Mosé, ahora, exhorta al pueblo a cumplir su destino como pueblo especial de Adonai, Éxodo 19, 5. Israel debe ser fiel al pacto con Adonai por causa de la gran revelación del Elohim de los padres en el monte Sinaí. La relación entre Elohim e Israel está basada en la promesa de obedecer todas las demandas del pacto, Éxodo 19, 7, 8, por lo tanto, Israel debe ser obediente a Adonai, Deut 4, 1, 14, debe evitar la idolatría, Deut 4, 15, 31, y debe ser fiel a la Torah de Adonai, Deut 4, 32, 40. 1. Exhortación a la obediencia, Deut 4, 1, 14. Esta sección exhortativa empieza con la fórmula ahora pues, oh Israel, escucha. Esta fórmula sirve para unir la exhortación de Mosé a Israel en los eventos históricos mencionados en los caps. 1, 3. Mosé actúa como un maestro de la ley que enseña las cosas que Israel tiene que hacer. Las leyes y los decretos que Adonai había dado son suficientes para garantizar la posesión de la tierra de la promesa y la existencia de Israel como una nación. La Torá de Adonai no es solamente leyes escritas en tablas de piedras. Es un guía necesaria para ayudar a Israel a vivir en Canaán como pueblo de Elohim y evitar las prácticas inmorales de los cananeos. Mosé usa 3 palabras para describir la totalidad de la Torá de Adonai. Leyes o mandatos, decretos y mandamientos. Las 3 palabras son prácticamente usadas en Deuteronomio como sinónimos para describir las leyes religiosas, civiles, morales y sociales que iban a regular la vida comunitaria del pueblo del pacto. Mosé exhorta al pueblo a que no añada a las palabras de sus enseñanzas. El término palabras, davar se usa en Deuteronomio como sinónimo para describir las leyes que Mosé había presentado a Israel. Israel no necesitaba otras leyes. No era necesario añadir o quitar leyes porque Adonai había dado a Israel todas las leyes necesarias para vivir como pueblo de Elohim. Israel tiene que obedecer las leyes y los decretos de Adonai. El resultado de la desobediencia es muerte. Mosé presenta la apostasía de Israel en Peor como una ilustración vívida de la consecuencia de la desobediencia. En Peor el pueblo adoró al dios Baal y aquellos que cometieron apostasía fueron destruidos, Num 25, 1, 13. La referencia al Baal de Peor, preservado en un himno usado en el culto y alabanza de Israel, demuestra que Israel había aprendido la consecuencia de la desobediencia.
Los israelitas que fueron fieles a Adonai en el desierto no fueron destruidos. Ellos estaban vivos y preparados para entrar en la tierra prometida. Por esta razón, Mosé una vez más exhorta a la nueva generación de israelitas a obedecer las leyes y los decretos de Adonai. La obediencia de Israel será una señal para las otras naciones. Por medio de la obediencia de Israel las naciones reconocerán la gloria del Elohim de Israel y también que Israel es un pueblo sabio e inteligente. Yeshua enseñó lo mismo a sus discípulos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más 5:16. Sabiduría e inteligencia son dos virtudes grandemente apreciadas en el Antiguo Oriente. Los sabios eran un grupo de profesionales que servían como maestros, consejeros y eran personas de mucha influencia en la sociedad israelita. El pueblo de Israel sería un pueblo sabio e inteligente si guardaban y obedecían los decretos y las leyes de Adonai. Mosé presenta dos razones para motivar a Israel a ser obediente y fiel a Adonai. Primera, Israel tiene un Elohim que está siempre presente para oír y contestar las oraciones de su pueblo. Segunda, ninguna otra nación tenía leyes tan justas como las leyes que Adonai había dado a Israel. La grandeza de Israel no estaba en el número, ni en el poder de su ejército sino en su relación especial con Adonai, una relación que debe motivar a Israel a ser fiel a Adonai y obediente a sus leyes. Por esta razón, Mosé exhorta a Israel y le insta a guardar diligentemente las leyes de Adonai. Mosé apela a la memoria del pueblo. No sea que te olvides. Varias veces en el libro de Deuteronomio se apela a la memoria del pueblo, Mat 6:2, Mat 8:11. Mosé apela a la memoria de Israel porque estaba preocupado porque la nueva generación no iba a enseñar las leyes de Adonai a sus hijos. La orden de enseñar a los hijos es un tema que aparece frecuentemente en la exhortación de Mosé al pueblo de Israel, Mat 6:7, Mat 6:20, 21, Mat 11:19, Mat 31:13, Mat 32:46. Para garantizar la existencia de Israel como pueblo de Elohim era importante que los padres enseñaran a sus hijos y a las futuras generaciones la palabra de Elohim. El futuro de Israel como nación y la fidelidad del pueblo a las leyes de Adonai dependía de la transmisión de la experiencia de Israel con Elohim a cada nueva generación. Mosé, en su apelación a la memoria de Israel, hace referencia a la teofanía del Sinaí Horeb. Israel tenía que acordarse de la experiencia en el monte Sinaí y enseñar la realidad de esta experiencia a sus hijos. Simbólicamente cada nueva generación tenía que ser incluida en los eventos de Sinaí y aprender a tener una relación personal con Elohim. En Sinaí la palabra de Elohim fue comunicada al pueblo para que a través de ella, ellos aprendieran a temer a Adonai. En el At, la palabra temer tiene un sentido religioso. Temer a Elohim no significa asustarse delante de él. Temer a Elohim tiene un sentido de adoración y reverencia y se expresa en una respuesta de fe y obediencia a su palabra. Describen los elementos de la teofanía. El fuego, las nubes y las tinieblas expresan la gloria y majestad del Elohim de Israel. Job 18:7-15. El sonido de su voz representa la presencia de Elohim con su pueblo que viene para revelar la voluntad divina. Israel oyó la voz de Adonai pero no miró figura ni imagen. Los egipcios y los cananeos representaban a sus dioses en forma humana o en forma de animales. Sus templos estaban llenos de imágenes, pero Adonai no podía ser representado por ninguna figura. Esta declaración enfatiza que la idolatría no forma parte de la adoración de Adonai. Estas palabras de Mosé prepararon el pueblo para la exhortación contra la idolatría y la fabricación de imágenes. En el monte Sinaí Elohim estableció su pacto con Israel. La palabra pacto aparece aquí por primera vez en Deuteronomio. Berit ocurre 287 veces en el At. Significa un convenio que establece una obligación entre dos personas. El pacto provee beneficios para los signatarios y demanda de ellos obediencia a las leyes que establece el pacto. El pacto está representado por los 10 mandamientos o decálogo. La traducción lit. De Lev. Es 10 palabras. Esta expresión aparece también en Éxodo 34:28 y Deut 10:4.
Los 10 mandamientos representan los principios básicos que Elohim dio al pueblo para guiar su vida comunitaria como pueblo de Elohim. El Decálogo fue escrito en 2 tablas de piedra. Popularmente se cree que cada tabla tenía 5 mandamientos. Pero a la luz de los tratados orientales, es mejor pensar que las 2 tablas representan la copia original de los 10 mandamientos y una copia del original. Mosé termina su exhortación enfatizando otra vez la lección que Israel tenía que aprender. La conquista de la tierra prometida y la existencia de Israel como pueblo de Elohim dependía de su obediencia a las demandas del pacto. 2. Advertencia contra la idolatría, Deut 4, 15, 24. La exhortación de Mosé contra la idolatría es una elaboración y aplicación del segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Deut 5, 8. En su experiencia con Elohim en la teofanía del Sinaí, el pueblo de Israel oyó la voz de Elohim, pero no vio ninguna imagen de él. Deut 4, 12. Deut 5, 23. Por esta razón Israel no podía hacer una imagen de Elohim. Las naciones de Canaán adoraban a dioses en forma de hombre, mujer, animales y astros celestiales. Estos dioses eran personificación y glorificación de la naturaleza y de la creación. El uso de imágenes refleja el deseo humano de controlar el poder divino y tener a Elohim a su disposición. En el At Elohim se manifiesta a cada persona dentro del contexto histórico. La fe es una respuesta a esta revelación. El uso de imágenes limita la revelación de Elohim porque el adorador cree que la ubicación de la imagen establece la presencia de Elohim. Elohim está siempre cerca de la persona que lo busca diligentemente pero nunca a la conveniencia del individuo. Hacer imágenes es corromperse espiritualmente, es degradarse al nivel de las naciones paganas. Durante la mayor parte de su historia, el pueblo de Israel adoró, además de Adonai, a Baal, Asera y muchos otros dioses. Pero el mensaje de los profetas, exhortando a Israel para que abandonara los dioses de piedra y de madera e invitando al pueblo a abandonar la adoración de las fuerzas de la naturaleza, prevaleció en Israel. Pero esta victoria vino después de muchos años de luchas contra la idolatría. La predicación de Elías, Oseas, Isaías y Jeremías es una evidencia de que Israel no observó la exhortación de Mosé. Los arqueólogos han descubierto estatuas de hombres, mujeres y de animales. Estas estatuas representan los dioses paganos que influenciaron al pueblo de Israel a alejarse de Elohim. La palabra imagen en hebreo significa una figura esculpida de piedra, metal o madera. Una imagen puede ser cualquier figura que represente un ser humano, un animal u otro objeto fabricado por manos humanas y que se usa como objeto de adoración. La prohibición de la representación zoomórfica de Elohim es una crítica de la religión egipcia donde los dioses eran representados por animales y una crítica del culto de Baal, quien era representado por un toro. La referencia a cualquier animal que se desplace sobre la tierra probablemente es una referencia al culto de las serpientes, mientras que la referencia al pez probablemente es una referencia a los grandes monstruos marinos que aparecen frecuentemente en la mitología canánea. La adoración a los astros celestiales era común en el Antiguo Oriente. Los egipcios adoraban a Ra, el dios Sol. El pueblo de Mesopotamia adoraba a Sin, el dios Luna. Los asirios adoraban los astros celestiales y los babilonios adoraban a los signos del zodíaco. La reforma de Josías en el siglo 7 a. de Yeshua indica que la adoración de los astros celestiales era muy común en Israel. Mosé prohíbe la adoración de los astros celestiales porque ellos son cosas que Adonai tu Elohim ha asignado a todos los pueblos de debajo del cielo. Esta declaración ha producido muchas interpretaciones diferentes. Algunos comentaristas creen que Elohim asignó a los astros celestiales para la adoración de las demás naciones y que solo Israel adoraba al Elohim verdadero. Pero esta interpretación no refleja la enseñanza teológica del Ad de que los astros celestiales no son dioses. La mejor interpretación de este pasaje es que Elohim creó los astros celestiales para el beneficio físico de todos los seres humanos, Gen 1, 14, 15. Pero por causa de su pecado, ellos cambiaron la gloria de Creador y adoraron a los astros celestiales. Rom 1, 18, 24.
Israel tenía que ser diferente de las demás naciones. Por medio del pacto, Israel conoce la naturaleza de Elohim. Adonai es un Elohim que no puede ser limitado por ídolos e imágenes. Israel tenía una relación especial con Adonai porque él los redimió del horno de hierro, de Egipto. El horno de hierro es una expresión usada en el Attinger 11:4, ver también Isa 48:10, para simbolizar el intenso sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto. Israel tuvo que sufrir la gran aflicción de Egipto para gozar de las bendiciones de su herencia. Israel es el pueblo de su heredad, v. 20. La palabra heredad, Nala, se usa para referirse a la propiedad de la familia. Aquí se usa para describir la relación que existe entre Elohim e Israel. Israel es un pueblo especial, escogido por Elohim para su herencia, Isa 7:6. Isa 14:2. Isa 26:18. La palabra también se usaba para identificar la tierra prometida como la herencia de Israel, Isa 4:21. Israel entrará en Canaán para recibir su heredad, pero Mosé no entrará en la heredad de Israel. Esta es la tercera vez que Mosé declara que él no entraría en la tierra de Canaán. Cada vez que menciona que él no entrará en la tierra prometida, también declara al pueblo que fue por causa de vosotros. Esta repetición refleja el dolor y el sentimiento profundo de Mosé de no poder entrar en Canaán. La tierra prometida era la heredad especial que Elohim daba a su pueblo. La tierra de Canaán pertenecía a Adonai y ahora Israel recibe de Adonai la tierra como su herencia. Mosé concluye su exhortación con otra apelación al pueblo. Apela al pueblo a no hacer imágenes para la adoración. La construcción de imágenes es una violación de las demandas del pacto. Adonai tiene un derecho exclusivo sobre Israel. Por este motivo, no tolera la adoración de otros dioses. Fuego consumidor. Es una metáfora usada para describir la ira y la justicia de Elohim. Cuando Elohim se manifestó a Israel en el monte Sinaí, él se reveló como un fuego consumidor, Éxodo 24:17. Mosé también declara que Adonai es un Elohim celoso. Esta expresión indica la intensidad del amor divino por su pueblo. Elohim es celoso por su pueblo y no permite ningún rival. La idolatría cambia el amor en ira y esta ira es un fuego consumidor. 3. Consecuencias de la idolatría, Éxodo 4:25-31. La adoración de imágenes causa dolor en el corazón de Elohim. Provocar a Adonai a ira es siempre una referencia a la idolatría. El pecado de Israel sucederá cuando hayáis envejecido en la tierra. Esta expresión significa madurar en años, pero también significa la decadencia espiritual del pueblo. Con el pasar de los años la experiencia espiritual de Israel iba a decaer, haciendo que abandonaran a Adonai. Diversas consecuencias vendrían sobre la nación por causa de su idolatría. 1. El fin de Israel como nación. Pereceréis totalmente en la tierra. 2. Será expulsada de la tierra. No permaneceréis largo tiempo en ella. 3. Exilio entre las naciones. Adonai os esparcirá entre los pueblos. 4. Israel será forzado a servir a dioses de piedra y de madera. Para afirmar la sentencia de castigo contra Israel, Adonai clama a los cielos y a la tierra. Como testigos de su promesa. Clamar a testigos para verificar la violación del pacto es una parte de los tratados internacionales comunes entre los hititas. En los tratados del Antiguo Oriente, entre un soberano y su vasallo, se llamaba a los dioses como testigos de que las demandas del pacto habían sido violadas. Pero, como Israel no podía servir a otros dioses y como el pacto prohibía la introducción de otros dioses en la presencia de Adonai, él llama a su creación para testificar la rebelión de su pueblo. Por causa de su idolatría Israel perderá su herencia. La existencia de Israel en la tierra prometida estaba condicionada a la obediencia a las demandas del pacto. La consecuencia del exilio sería la anonadación de la nación. Y quedaréis pocos en número. Ser pocos en número era una revocación de la promesa hecha a los patriarcas. El pacto entre Adonai y Abraham incluye la promesa de que Elohim multiplicaría a Israel y el pueblo sería tan numeroso como las estrellas del cielo, Gen 15:5. Deut 1:10. Ser pocos en número es una inversión de la promesa del pacto. Otra consecuencia de la idolatría era que en la tierra de su exilio, Israel iba a servir a dioses de piedra y de madera.
Estos dioses tenían ojos pero no podían ver la aflicción de sus adoradores. Tenían oídos pero no podían oír las oraciones de su pueblo. Tenían bocas pero no podían comer los sacrificios ofrecidos en el templo. Elat habla de diversos exilios del pueblo de Israel, cuando el pueblo fue esparcido entre las naciones. La Torá menciona el exilio de las tribus del norte durante la invasión de Tiglat-Pileser III. El exilio de las tribus del norte después de la destrucción de Samaria en 722 a. de Yeshua. Y el exilio de Judá después de la destrucción de Jerusalén en 587 a. de Yeshua. El exilio de Israel enseña dos lecciones. La desobediencia contra Elohim tiene sus consecuencias y lo que Elohim promete, él lo cumple. La ironía del exilio es aparente. Israel fue llevado al exilio por causa de su idolatría. En la tierra de su exilio, en tierra extraña, Israel sería forzado a adorar dioses ajenos. Pero el exilio de Israel no sería permanente. Adonai, en su gracia y misericordia, perdonará el pecado de su pueblo, si Israel ora con un corazón contrito, reconoce su rebelión, y busca a Adonai. Adonai oirá la oración de su pueblo y los perdonará. Pero Israel tiene que buscar a Adonai con todo su corazón y con toda su alma. Esta expresión aparece diversas veces en Deuteronomio. Para el pueblo hebreo, el corazón es el centro del intelecto y de la voluntad humana. El arrepentimiento de Israel tiene que expresar sinceridad y una verdadera dedicación a Adonai como el único Elohim. La palabra volver significa arrepentirse, cambiar de mente. Arrepentimiento es una reorientación total que conduce a una persona a la obediencia a Elohim. Para Israel, volver a Elohim significa repudiar los ídolos de piedra y de madera y aceptar las demandas del pacto. Significa aceptar las leyes de Adonai como las únicas normas en su relación con él. El arrepentimiento de Israel sucederá en los postreros días. Postreros días generalmente es una referencia al periodo en la historia de Israel cuando Elohim actuará para juzgar o para salvar su pueblo. Pero el texto no habla de los días mesiánicos ni del día del dominio universal de Adonai. Esta referencia tiene que ver con el futuro, cuando Israel termine su actitud de rebelión y regrese a Adonai en arrepentimiento y humildad. En aquel día Adonai actuará para redimir a su pueblo de en medio de las naciones y para hacer regresar a Israel a la tierra de su herencia. En aquel día Israel será renovado por su arrepentimiento y la nación obedecerá la voluntad de Adonai. La razón para el perdón de Israel está en la misericordia divina. Adonai es un Elohim compasivo, un Elohim que no abandona a su pueblo ni se olvida del pacto que hizo con los patriarcas. La palabra misericordioso viene de Raún, vientre. La palabra refleja el amor de Elohim por su pueblo. Así como una madre ama y cuida del hijo de su vientre, así Adonai ama a Israel, su hijo primogénito, Éxodo 4, 22. Os 11, 1, 2. 4. Fidelidad a la ley. Mosé termina su primer sermón con una apelación a la memoria colectiva de la nación. Él recurre a la experiencia de Israel en los eventos del Éxodo para afirmar la necesidad de ser fiel a Adonai y obedecer las demandas del pacto. Mosé declara que desde el principio de la creación ningún otro Dios ha dado tantas pruebas de su existencia así como Adonai ha dado, redimiendo a Israel de Egipto. La redención de Israel del horno de hierro, de Egipto fue llevada a cabo por el poder de Adonai. Tal evento no había sido visto por ninguna otra nación jamás, desde el día cuando Adonai creó a los seres humanos. Mosé añade que jamás otro Dios invadió otra nación con tantas señales y con tantas demostraciones de poder para rescatar a su pueblo así como Adonai había hecho. La referencia de la creación de los seres humanos sobre la tierra es la única referencia de la creación en el libro de Deuteronomio. Mosé afirma que solamente Israel recibió la revelación de Elohim. Israel tuvo una experiencia personal con Elohim en el monte Sinaí. En la manifestación de Elohim en medio del fuego, Israel oyó su voz. Pero, aun cuando Adonai es un Elohim celoso, un Elohim fuerte y poderoso que no tolera el pecado, Israel no fue consumido. La traducción del B33 podría ser mejor. ¿Existe otro pueblo que haya oído la voz de un Dios hablando de en medio del fuego? Ya que el propósito de esta sección es declarar que no hay otro Elohim y que solamente Adonai es Elohim, la revisión de la traducción propone que el verdadero Elohim solamente se reveló a Israel.
Ningún otro Elohim se ha revelado tan personalmente como Adonai, y solamente Israel ha recibido esta revelación de Elohim. Israel fue testigo de la obra de Adonai en Egipto. La redención de Israel indica que Adonai es superior a los dioses egipcios. Adonai redimió a su pueblo confrontando a Faraón y sus dioses con señales, Éxodo 8, 1, 3. Éxodo 10, 1, 2, y prodigios, Éxodo 7, 3. Éxodo 11, 9, 10. Señales y prodigios son dos palabras usadas en la historia del Éxodo para ilustrar la obra de Elohim en la redención de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Las señales y prodigios prueban que Adonai es el verdadero Elohim. Por esta razón la memoria de la liberación de Israel de Egipto se tornó una parte indispensable de la declaración de fe de cada israelita, Deu 26, 5, 10. Todas las señales y maravillas hechas en Egipto tenían un propósito. Adonai había demostrado su poder en Egipto a fin de que Israel reconociera que Adonai es Elohim, el único Elohim y que no hay otro aparte de él. Ver también Éxodo 10, 2. Este tema, que aparte de Adonai no hay otro Elohim, se torna un tema principal del profeta del exilio, Isa 43, 10, 11. Isa 44, 6. Isa 45, 5, 6. Otra vez Mosé hace referencia a la experiencia de Israel en el monte Sinaí y a la revelación de Elohim. Adonai usó dos fenómenos de la naturaleza para manifestar su presencia al pueblo: el trueno y el fuego, Éxodo 19, 18, 19. El propósito del trueno y del fuego fue para educar a Israel, para enseñarte la misma palabra enseñarte. Yazar aparece y en el resto del en el contexto de la responsabilidad del padre de corregir a su hijo. Adonai hizo estos prodigios en Egipto para corregir el camino de Israel y para enseñarles que los dioses de Egipto eran impotentes para impedir la redención de Israel. La redención de Israel fue un acto de pura gracia. Porque Adonai había declarado su amor a los patriarcas y había escogido sus descendientes para ser su pueblo, Adonai extendió su mano poderosa y su brazo fuerte y sacó a su pueblo de Egipto. Por amor a los patriarcas Adonai prometió dar la tierra de Canaán a Israel. Por amor a los patriarcas Adonai prometió que Israel sería el nuevo pueblo de la tierra de Canaán. Adonai escogió a Israel no porque eran una nación poderosa o numerosa, sino por su amor a los patriarcas. Mosé termina su sermón exhortando a Israel a reconsiderar la obra de Adonai. La redención de Israel demanda la adoración exclusiva de Adonai como Elohim. Israel tiene que reconocer que Adonai es el único Elohim y que igual a él no hay otro en el cielo ni en la tierra. La redención de Israel también afirma la demanda exclusiva que Elohim tiene sobre su pueblo. Israel fue escogido como pueblo especial para obedecer la voluntad de Elohim. Si Israel reconocía que Adonai era el único Elohim y además obedecía su palabra y guardaba sus leyes, Adonai le daría a Israel una existencia próspera y duradera en la tierra de Canaán. Kol Tuf todo lo bueno. Ros Mosé.